El temita que vamos a revisar hoy, pues, es el tema central de esta materia y tiene que ver con la derivada. Es todo lo que nosotros hemos estado viendo, todo lo que revisamos en el primer parcial, todo lo que llamamos de esto de límites, es precisamente para empezar a hablar de la derivada, que es algo muy, muy, muy importante en cálculo. Y de aquí en adelante, lo único que vamos a estar haciendo es como revisando propiedades, cosas interesantes que se pueden hacer con la derivada. Hasta el final, ya cuando ustedes acaben el semestre, vamos a estar hablando de, bueno, yo hago esto con la derivada, esta propiedad de la derivada, es que aplicando esto con la derivada se puede sacar eso, full cosas con la derivada. Y en cálculo integral y en las otras materias también van a estar hablando de la derivada. Es muy, muy importante todo lo que empecemos pues, como a tocar desde ahora en adelante. Nosotros, no puede ser, yo creo que me va a tocar pasar eso para allí, pero bueno, ahorita eso lo paso. Nosotros venimos de la solución del entrenamiento, pero antes de eso estamos revisando por acá lo que tenía que ver con eso de continuidad. Entonces, nosotros habíamos dicho que eso de continuidad, acá pues como la definición importante, es que una función es continua en un punto si el límite cuando x tiende a es igual a evaluar la función en este punto que tiene límite. Y decíamos pues que intuitivamente, pues, si le llegara a servir esa interpretación, íbamos a decir que una función es continua si la podemos dibujar sin necesidad de alzar la mano. Por acá antes estamos realizando diferentes ejercicios con eso de continuidad. Este de acá hecho pues quedó para ustedes. Y vimos también cuando ustedes tienen como el límite de una función compuesta, antes que tenga una función dentro de otra, así como lo estamos viendo acá, usted lo que puede hacer es sacar la primera función que se encuentra y evalúa el límite lo de adentro. Y ya ese resultado, pues lo evalúa en la función que tiene por fuera. Y ya, eso es todo. Hicimos esos dos ejercicios ahí, sacando esas funciones, luego por acá estamos realizando el teorema del valor intermedio. Y pues con eso habíamos terminado esa sesión. Hoy vamos a estar hablando de eso de la derivada de una funcióncita. Entonces, antes como de ponerle la definición, que tenemos que realizar cosas de acá me gusta como mostrarles una idea intuitiva de lo que hay detrás de esa derivada, que tenga como un poquito más de sentido todo lo que nosotros vamos a estar haciendo después, que no sea simplemente como, esa es la derivada y créame y ya luego hagamos cosas con eso, sino como que tenga una razón de ser, así sea medianamente obvia. Entonces vamos a hacer por acá. Entonces, la motivación para nosotros va a ser la siguiente, va a ser desarrollar un objeto matemático. De hecho, eso fue pues, como la motivación que tuvo el buen Newton por allá en 1600 algo, desarrollar un objeto matemático que me determine mm, cómo cambia una variable, cómo cambia una variable cuando la otra cambia, cómo cambia una variable cuando la otra cambia. Listo, perfecto. Básicamente, eso es como lo que motiva a eso de la derivada. Pero hay algo importante de los matemáticos, meterle cómo cambia una variable cuando la otra cambia en un instante. En un instante. Entonces, eso es lo importante, que nosotros vamos a estar interesados es en un instante particular. O sea, que usted me defina, bueno, ¿y qué pasa cuando x vale 10? ¿Cómo me estaría cambiando la función? ¿Será que aumenta? ¿Será que disminuye? ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto disminuye? Entonces, esa va a ser como nuestra motivación acá con eso. Y entonces, les voy a anotar por acá también algo. De momento, por acá. Listo. Entonces, nosotros en general vamos a trabajar con funciones de ese estilo. Entonces, como en general trabajamos con funciones del tipo y igual a f de x. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra motivación? Nuestra motivación, voy a poner por acá así, nuestra motivación. Mire que nosotros sabemos que la variable independiente es la x, ok, y que la dependiente es la y. ¿Por qué? Porque yo meto x y ya miro pues cuánto vale y. La y siempre está determinada por el valor de la x. Entonces, nuestra motivación será determinar eh, el cambio, pues, el cambio en y cuando cambia la x. Perfecto. Y eso de acá lo vamos a estar relacionando con lo de las velocidades. Entonces, también les voy a poner eso por acá. Vamos a suponer, pues, sí, por acá. Supongamos bien, nosotros tenemos una función que me da la posición de un objeto en función del tiempo. Entonces, supongamos que y igual a f de t arroja la posición de bueno, sí, sí, de un objeto, de una partícula, pues es lo que queremos poner, de un objeto en función del tiempo. Es decir, usted le mete un tiempo a la función y ella le dice, bueno, usted está en tal punto. Usted le mete otro tiempo y ella le dice, bueno, usted está en este otro punto. Usted le mete otro valor, bueno, usted está en ese otro punto. Digamos que eso sería como la interpretación de esa función que nosotros estamos poniendo por aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos así como de posición de un objeto, nosotros también podríamos asociar lo que se conoce como la velocidad. Entonces, eso de la velocidad tiene que ver con cómo me cambia la posición respecto al tiempo. Porque mire que, por ejemplo, ustedes, así de forma como intuitiva, cuando uno dice, ve, esa moto o ese carro va con mucha velocidad, ¿eso qué implica? Digamos que eso, lo que nosotros tenemos como interpretando internamente es que la posición de ese objeto está cambiando muy rápidamente en función del tiempo. O sea, que pasa un pequeño intervalo de tiempo y ese man ya pasó de este punto que estaba acá a otro punto muy distante en un corto intervalo de tiempo. Entonces, eso uno lo relaciona con que lleva una velocidad muy alta. O si lleva una velocidad muy bajita, ¿cómo sería? Que él cambió su posición un poquito, pero pasó mucho tiempo. Entonces, si pasa mucho tiempo y se mueve muy poco, pues uno dice, se man va todo despacio. Y es por eso mismo, porque su posición ha cambiado poco en un intervalo grande de tiempo. ¿Sí? Y eso es pues, como lo que vamos a estar revisando nosotros por acá. Y se lo voy a poner por aquí. Entonces, supongamos que nosotros ahora queremos relacionar todo eso de la posición, de la velocidad, pero hasta este punto, o sea, hasta lo que llevamos por ahora de cálculo, nosotros con lo único que contamos es con la siguiente herramienta que les voy a mostrar acá. Entonces, si queremos calcular velocidades, usando la posición, por ahora solo contamos con velocidades promedio. Solo contamos con velocidad promedio. Y ya les voy a mostrar cómo sería eso de la velocidad promedio. Y ya ustedes incluso yo creo que lo van a recordar por allá de lo que vieron en el colegio. Entonces, vamos a por acá tenemos como una callecita, para empezar, una callecita. Y que vamos a poner un carrito. Entonces, vamos a poner por acá un carrito. Voy a poner por acá ese carrito que llega como así. Bueno, ahí se ve como medianamente bien. Mera navezota. Y vamos a decir que llega hasta por acá luego de cierto intervalo de tiempo. Entonces nosotros vamos a relacionar lo siguiente. Vamos a decir que acá es como el inicio, que vendría siendo 0 metros. Y que por acá es el final y digamos que sean, por ejemplo, 40 metros.
Bien. Y lo otro que nosotros vamos a estar relacionando es cuánto tiempo se tardó de este punto a este otro punto. Entonces, por ejemplo, digamos que este tiempo inicial, vamos a poner como tiempo inicial, va a ser 0 segundos. Y ahí es cuando usted como que va a empezar a apretar el cronómetro, usted presiona el cronómetro, el tiempo empieza a correr y usted lo vuelve a presionar acá cuando llega a 40 metros. Entonces acá usted va a tomar un tiempo final. Y supongamos que el cronómetro marcó, por decir cualquier cosa, podemos ponerle, ¿qué? 20 segundos. Sí, ponle ahí 20 segundos. Entonces va despacio el carrito. Entonces acá, si nosotros quisiéramos conocer como esa velocidad del coche, como les digo, hasta el momento, nosotros ¿qué tendríamos ahí? Solo podríamos calcular una velocidad instantánea. ¿Y uno cómo calcula una velocidad instantánea? Con los datos que usted recogió del punto final y del punto inicial. Ya les voy a mostrar por acá cómo sería. Pues, con la flechita. Recorrió ahí y llegó hasta este punto. Uy, ahí está bien. Entonces acá, si yo calculo esa velocidad promedio, eso lo vamos a poner de la siguiente manera. Va a ser punto final menos punto inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar esa velocidad promedio. Pero entonces, ¿cómo vamos a hallar ese punto final? Pues vendría siendo evaluar la función en el tiempo final. Porque ya sabemos que la función que tenemos por acá atrás me va a decir cuál es la posición en función del tiempo. Y luego por acá vengo y evalúo la función en el tiempo inicial para que me dé pues, el punto inicial. Y ya por acá abajito, pues está ese tiempo final menos el tiempo inicial. Y según los datos del ejercicio, pues, nosotros que estamos diciendo acá, ¿cuál es la posición final? Es 40 metros. Entonces pongo por acá, 40 metros. ¿Cuál es la posición inicial? La definimos como 0 metros. Entonces menos 0 metros. ¿Y cuál vendría siendo el tiempo final? Dijimos que nos gastamos al final de todo el recorrido 20 segundos. ¿Y cuál es el tiempo inicial? Pues lo definimos 0 segundos. Ahí es cuando empezamos a correr el cronómetro. Bien. Entonces mire que esto, lo que me está dando acá es lo siguiente. Va a ser 40 metros sobre 20 segundos. Eso en otras palabras me va a dar 2 metros sobre segundo. Entonces ya con esa velocidad promedio, pues al menos tenemos algo. ¿Qué es lo que me está diciendo esa velocidad promedio? Que usted, si usted iba manejando su carrito, usted en todo su recorrido vio ahí en el velocímetro 2 metros por segundo. Bueno, que ya de hecho creo que será una velocidad, 2 metros por segundo, creo que será una velocidad. Quería pasarlo a kilómetros, pero yo creo que es una muy buena velocidad. Listo. Entonces acá, digamos que esa velocidad promedio le estaría diciendo a usted, vea, usted siempre, 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 en todo ese recorrido, vio en el velocímetro 2 metros sobre segundo. Usted, por ejemplo, cuando se ha subido a una moto, a un carro, a lo que sea, eso tiene como mucho sentido. Que usted siempre, siempre vea en el velocímetro la misma velocidad. No, de hecho lo cambia Eso cambia casi constantemente. constantemente, eso va a estar cambiando. Sin embargo, si nosotros nos quedamos con eso de velocidades promedio, entonces estaríamos diciendo eso. Que lo que está ocurriendo acá es que en todo ese recorrido que usted está haciendo, siempre el velocímetro va a marcar 2 metros sobre segundo. Y como estamos viendo ahí, pues en la realidad eso es como que no ocurre, ¿sí? Entonces vamos, les voy a ir mostrando como ciertas cositas para que entonces pensemos en cómo podemos calcular una velocidad instantánea. O sea, por ejemplo, que usted me diga, mano, ¿sabes qué? Es que yo voy a poner por acá el coche. ¿Qué pasa si yo lo voy a poner por aquí, o por aquí? Voy a poner por acá el coche. Y por ejemplo, mano, si yo quisiera saber cuál es mi velocidad instantánea en ese punto, por ejemplo, en t igual a 10 segundos, yo con matemáticas, ¿cómo podría definir eso? ¿Será que las matemáticas me podrían ayudar a, yo cómo hago para determinar entonces cuál sería la velocidad que realmente estaría marcando el velocímetro? O yo me tengo que quedar con eso que no va de acorde a la realidad. Entonces vamos a empezar a ir como analizando ciertas cositas y ya van a ver cómo vamos a construir pues la respuesta. Mm, les voy a hacer como una primera analogía por acá, les voy a mostrar un videito y ya luego les muestro algo con GeoGebra para que veamos bien eso de qué va la derivada. Entonces, supongamos que por acá está Mariana, sí, Mariana que está como callada, o bueno, cualquiera de los dos, Mariana o Kevin, que son como los que están ahí con el micrófono. Supongamos que hay alguien que está interesado en ustedes, ¿sí? La persona les dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero saber vos cómo sos actualmente, ya, tanto física, mental, emocional, bueno, en todos los aspectos, ¿sí? Él te quiere conocer y él te dice, ¿sabes qué? Contame cómo eras vos hace 5 años y yo con esa información, pues voy a definir cómo eres tú en este instante de tiempo. Con esa información que ustedes les den de hace 5 años, ¿ustedes creen que él va a ser una buena aproximación o una mala aproximación a cómo están ustedes actualmente? Mala. Mala, ¿cierto? Porque ustedes cambian. En 5 años pasan muchas cosas. Entonces, es un intervalo muy amplio de tiempo. Entonces, van a pasar muchas cosas. Pues, ustedes. El caso es que luego le dice, ¿sabes qué? Sí, con esto hace 5 años, como que yo no voy a poder aproximar muy bien a cómo es usted actualmente. Y luego les dice, mejor dime cómo eras hace 3 años. Y yo con esa información voy a aproximar cómo es usted en ese instante. Digamos que la aproximación mejora o no. Mm, pues sí. Pues sí, cierto, pues me mejora como un poco porque ha pasado menos tiempo entre hace 3 años y hoy, pero igualmente sigue siendo una mala aproximación. Entonces Mancito dice, pero pasé 5 años a 3 años y mejoró la aproximación. Y como yo estoy muy interesado en ustedes, entonces yo voy a seguir como mejorando mi aproximación. Y luego les dice, ¿sabes qué? Contame vos cómo eras hace un año y yo con eso hago la aproximación de cómo eres tú en ese instante. Entonces, uy, ya ahí como que empezó a mejorar la cosa. Con la información que usted le dé de hace un año, él se puede hacer una muy buena idea, o ella se puede hacer una muy buena idea de cómo es usted actualmente. Y más aún si, por ejemplo, le dice, es que esa técnica me está como sirviendo. Contame entonces vos cómo eras hace 6 meses. Contame cómo eras hace un mes. Contame cómo eras hace una semana. Contame cómo eras hace un día. Y contame cómo eres hace 3 horas, por ejemplo. Entonces, esa aproximación, cuando yo voy como acortando ese intervalo de tiempo entre lo que pasa en un punto y otro, pues va mejorando muchísimo. Porque, claro, esa aproximación que tenía con la información que ustedes dieron de hace 5 años es muy mala en comparación con la información que ustedes den de, por ejemplo, cómo eran ayer. Bueno, entonces ahí, a lo que llegamos es, y quédense con esto, que ahorita ya todo va a tener sentido porque les estoy diciendo eso. Quédense con que para obtener una muy buena aproximación de cómo es usted en ese instante, lo que necesitamos hacer es acortar el intervalo de tiempo de la otra información que usemos. Bien, entonces quédense con esa partecita. Que no pase mucho tiempo para que la aproximación sea buena. Eso es todo. Y les vamos a hacer por acá un videito. Eh, Supongamos que, por ejemplo, para este videito, lo que nosotros vamos a querer hacer es calcular la velocidad del carrito blanco cuando el tiempo es de 32 segundos acá en ese instante. ¿Sí? Y entonces, como nosotros solamente contamos con velocidades promedio, lo único que yo podría hacer en este caso es, bueno, yo digo como que este es mi tiempo inicial, mi posición inicial, y para yo calcular la velocidad que lleva este carrito en este punto, pues yo qué es lo que tengo que hacer, utilizar otro punto de referencia y calcular la velocidad promedio, porque hasta este punto, eso es lo único con lo que yo pues, puedo trabajar.
Entonces vamos a ver, vamos a escoger otro punto y lo utilizamos de referencia. Si yo, por ejemplo, escojo este punto que está por acá, que ya es cuánto tiempo es de 38, digamos que esa velocidad instantánea que tiene el carro en ese punto te va a parecer mucho o poco a la que tenía por acá en el tiempo que queremos. ¿Ustedes qué dicen? Poco. Ya parecer poco, porque incluso él como que tuvo un pico de aceleración por acá y ya por allá empezó a frenar. Entonces dejamos que pase mucho tiempo, pues, entre comillas mucho tiempo, ¿cierto? Para efectos de acá de esta carrera, pues sí es mucho tiempo. Y vemos que la información que me ofrece ese otro punto de por acá, pues como que no se parece mucho a la del punto que nosotros queremos. Entonces la velocidad promedio que nos dé esos dos puntos, pues va a estar como distante a la velocidad instantánea que queremos. Entonces podemos aplicar la misma idea bobita que yo les estaba mostrando ahorita con la persona que los quiera conocer. No dejemos pasar tanto tiempo. ¿Qué tal si en vez de este punto de 38 lo pasamos a 37? Entonces, ve, pasó menos tiempo entre, recuerden que lo que queremos es en el 32. Entonces pasó menos tiempo del 32 al 37. Entonces, como dejamos pasar menos tiempo, como que la información que me arroje en 32 va a ser un poco mejor, o se va a parecer un poco más a la que está en 37, comparada con la que habíamos escogido en 38. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Bueno, ¿qué tal si dejamos pasar menos tiempo y utilizamos la información que me da por acá cuando es 36 segundos? Uy, dejamos pasar menos tiempo. Entonces, lo que ocurría acá en 32 segundos, pues ahora se va a parecer mucho más a lo que está pasando por acá en 36 segundos. Y si acortamos el tiempo, entonces, ve, ¿y qué pasa si yo disminuyo el tiempo a 35? Uy, entonces de 32, que es lo que queremos, a 35, solo han pasado 3 segundos. Uf, entonces como que esos dos puntos se van a aparecer y ahora esa velocidad promedio que yo voy a calcular ahí, pues va a ser muy, muy aproximada a la velocidad instantánea. Sigamos aplicando la idea porque como que no está funcionando. ¿Qué tal si ahora solo lo dejo pasar 2 segundos? Es decir, lo tomo en 34. Entonces, el carrito en 32 está como por acá, y ahora en 34 está como por acá. Tiene que pasar un intervalo corto de tiempo, y pues como pasa un intervalo corto de tiempo, se va a aparecer mucho lo que sucede acá y lo que sucede en 32. Entonces, esa velocidad promedio va a ser muy, muy parecida a la velocidad instantánea que tenía en 32. ¿Y qué tal si lo ponemos en 33? Para que solo pase un segundo. Mire que como solo le dimos ese chance de que pasara un segundo, pues si yo utilizo esos dos puntos, van a ser una muy, muy buena aproximación a lo que ocurre instantáneamente en 32. ¿Y qué tal si dejamos solo pasar medio segundo? ¿Y qué tal si dejamos pasar solo una décima de segundo, una milésima de segundo, una millonésima de segundo? Entonces, que como vamos a dejar que pase cada vez menos tiempo, entonces como que esos dos puntos me van a ofrecer una información muy, muy buena de cuál era la velocidad instantánea que tenía en t igual a 32. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo ahí? Yo quiero la información en t igual a 32 segundos. Ah, bueno, ¿y qué tal si entonces como solo tenemos velocidades promedios a la mano, entonces utilizamos el otro punto que sea para t igual a 32.1 segundos? Mire que entre esto y esto está pasando muy poquito tiempo. Entonces la velocidad promedio que yo obtenga entre ese par de puntos va a ser muy, muy aproximada a la velocidad real que yo tenía acá en 32 segundos como tal. Entonces vamos a llevar esa idea ahora a algo gráfico con una función. Pero vamos a aplicar exactamente eso mismo que hemos venido notando ahí. Les voy a traerme esto por acá y les voy a poner la funcioncita. La funcioncita es esta que está por acá, que está por acá en verde, y se las pongo por aquí. Vamos a decir que esa función verde es la función posición, o sea, la función que yo le meto un tiempo y ella lo que hace es que me dice en qué posición está el carrito. Entonces por acá es donde siendo el eje Y y por acá es donde digamos siendo el eje T en este caso del tiempo. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, si dejamos pasar 10 segundos, pues la aproximación como que va a ser muy mala. Y de hecho vamos a poner algo por acá. En este caso, esta velocidad promedio, esta velocidad promedio, nosotros la vamos a calcular de la siguiente forma. Va a ser como el punto final que lo relacionamos como y2, el punto inicial que lo relacionamos como y1, o sea, el segundo valor de la función menos el primer valor de la función, y eso lo dividimos entre t2 menos t1. Eso es como la velocidad promedio. Y esa velocidad promedio, geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta secante. Entonces, le voy a poner por acá. Geométricamente, es la pendiente de la recta secante. ¿Cómo así que la recta secante? Sí, porque estamos trazando esta recta con dos puntos, que sería este punto de acá como el punto de referencia y el punto pues que yo tomo después con el cronómetro. Y cuando yo trazo una recta que pase por esos dos puntos, eso recibe el nombre de recta secante. ¿Por qué? Porque la está definiendo todos dos punticos ahí de la función. Y esta de acá vendría siendo su pendiente. Antes, esa velocidad promedio lo que me estaría dando es la pendiente de la recta secante. Ahí secante, recuerden, porque pues, la recta pasa por esos dos puntos que determinan la función. Entonces nosotros habíamos dicho que entonces para tener una mejor aproximación a la velocidad que va a tener el coche, pues vamos a empezar a disminuir el intervalo de tiempo que pase. Entonces, ¿qué tal si ahora solamente dejamos que pasen 8 segundos? Miren que el inicial que está allá está dejando que pasen 10 segundos. Ya sabemos que si dejamos pasar mucho tiempo, pues entonces eso no va a ser muy de acorde a lo que sucede en un instante particular, porque estamos dejando que eso varíe mucho, entonces va a ser como una respuesta no tan de acorde a la realidad. Entonces ya sabemos que esta de acá es una mejor aproximación a esto que está por aquí. ¿Qué tal si ahora solamente dejamos que pasen 6 segundos? Vamos a ponerlo por acá. Entonces yo ya tendría algo así. Entonces si yo dejo que pasen 6 segundos, ya tendría algo de este estilo. Y habíamos dicho, bueno, ¿y qué tal si dejamos solo que pase, pues que pase menos tiempo? Entonces, ¿qué tal si dejamos que solo pasen 4 segundos? Entonces vamos a ponerlo por acá así y lo ponemos aquí. Y luego, ¿qué tal si dejamos que solamente pasen 2 segundos? Entonces ya tendríamos algo por acá así. Y luego decimos, bueno, qué tal? Y dejamos que pasen solamente 0.0 algo segundos. Entonces tendríamos como algo de ese estilo por acá así. Creo que ya está ahí. Y ya les muestro pues como cuál sería la conclusión con eso. Porque con eso que notamos pues físicamente, de hecho con esa analogía bobita de que alguien los quiere conocer, entonces que les pregunta cómo eran ustedes hace cierto tiempo, entonces que notamos que realmente la aproximación va a ser mejor cuando no haya pasado tanto tiempo, juntando como todas esas cositas, pero ahora poniéndolo acá de forma gráfica, con la grafiquita pues de una función, nosotros vamos a llegar a una conclusión que es bastante importante. Miren que esa recta pasó de cortar en dos puntos, pues de estar como definida en dos puntos, miren que por acá siempre cortaba en dos puntos, miren, en el punto B y en el punto D, en el punto B, en el punto D, en el punto B, en el punto D,
Miren que a medida que nosotros vamos acortando ese intervalo de tiempo, como que esos puntos se van haciendo más cercanos. ¿Y qué pasa cuando ya son muy, 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 muy cercanos? Son prácticamente el mismo punto. Y ahora la recta, ¿por cuántos puntos estaría pasando? por uno. Por uno solo. Y eso se conoce como una recta tangente. Entonces, miren qué interesante eso. Entonces, usando, eh, aproximando más bien, dejando que pase poco tiempo, como decimos, dejando, dejando que pase poco tiempo, eh, obtenemos la velocidad instantánea, porque era lo que habíamos dicho por allá, si usted quiere la velocidad en un puntico como tal, pues calcule una velocidad promedio, sí, pero no deje que pase mucho tiempo, o sea, deje que pase la mínima cantidad de tiempo posible, para que usted pueda obtener entonces la velocidad instantánea en un punto. Dejando que pase poco tiempo, obtenemos la velocidad instantánea, y resulta que aplicando pues como esa idea acá de forma geométrica a la grafiquita de una función, obtenemos también una recta tangente. Tenemos la velocidad instantánea y la recta tangente. Y la pendiente, por así, y la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente. Entonces, cuando calculamos una velocidad promedio normalita, obtenemos la pendiente de la recta secante, porque es la recta que pasa por dos puntos. Bueno, pero cuando hacemos eso de que pase poco tiempo, entonces ya no vamos a tener como dos puntos, sino prácticamente uno solo. Entonces, esa recta ya no va a pasar por dos puntos, sino por uno solito, y eso se conoce como la recta tangente. Entonces, eso que nosotros estamos haciendo acá con estas velocidades promedio, cuando pasa muy, muy, muy poco tiempo, ya lo que vamos a obtener no es una pendiente de la recta secante, sino la pendiente de la recta tangente, es decir, la recta que corta en un punto a la gráfica, o que la toca en un punto a la gráfica, mejor dicho. Y se me puede decir, bueno, me parece más interesante esa interpretación con la velocidad, porque ya pudimos resolver ese problema de que la velocidad promedio no va como muy de acorde a la realidad. Entonces, ya se me está diciendo que para obtener una velocidad promedio que sí vaya de acorde a la realidad, o sea, mejor dicho, obtener una velocidad instantánea, la velocidad en un puntico tal cual, lo que tenemos que hacer es calcular una velocidad promedio, pero dejando que pase muy poco tiempo. Listo, ya resolvimos ese problema. Para calcular velocidades instantáneas, entonces calculo una velocidad promedio, pero dejo que pase un poco tiempo y ya está. Ahí resolvimos el problema. Y por ahí, de hecho, también resolvimos un problema geométrico, que es calcular la pendiente de la recta tangente. Y usted me podría decir, no, pero ¿yo para qué eso? ¿Qué bobada? ¿Yo para qué quiero la pendiente de una recta que corta, que toca nada más la función en un punto? ¿Yo para qué eso? Digamos que eso tiene una interpretación matemática que es bonita. Las matemáticas, pues, en sí mismas son bonitas, loquitos, ¿sí? Y esos problemas, pues, le mataban la cabeza a la gente de hace 5 o 6 siglos. Y ya con eso que nosotros estamos definiendo acá, hemos resuelto ese problema. O sea, un problema que aquejaba a los matemáticos de hace mucho tiempo. Veámoslo como esa forma, los matemáticos, pues, como que les interesan cosas raras, como cosas que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿Cierto? Pero las matemáticas son bonitas, loquitos, piensen con eso. Y resulta que precisamente con esa interpretación geométrica de que es la pendiente de la recta tangente, nosotros en el tercer parcial vamos a estar haciendo cosas demasiado interesantes con eso de la derivada. Porque entonces vamos a analizar, es que si el signo de la derivada es tanto, entonces la función se comporta de esta forma, es que si la derivada vale cero, entonces ahí, por ejemplo, la función va a tener mínimos, máximos, puntos de silla, y vamos a poder hacer unos análisis bien bacanos, vamos a poder ver un tema que es, pues, como ingeniería como tal, que es lo de optimización, y tiene que ver precisamente con esa interpretación bobita de la derivada como la pendiente de la recta tangente. Entonces, algo que uno en un principio puede decir, pero a mí para qué me importa, a mí qué me importa eso, es la recta tangente, listo, bueno, X. Resulta que luego vamos a utilizar esa interpretación para hacer cálculos muy bacanos y sacar conclusiones muy interesantes. Es como lo que más le importa a uno, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo aplico eso? ¿Eso para qué me sirve? Ya más adelante en el tercer parcial lo vamos a ver y es muy bacán, de verdad, es muy chévere, es muy bonito. Pero por ahora quedémonos con que hemos descubierto esto y que más adelante vamos a hacer cosas brutales con lo que acabamos de descubrir. Bueno, entonces no perdamos el norte, no perdamos el norte por acá, que lo que queríamos calcular era una velocidad instantánea y que ya lo hemos logrado. Entonces vamos a ponerlo por acá, ya como en términos matemáticos. Entonces por acá, como nos queríamos acercar a esa velocidad instantánea en t igual a 10, lo que vimos es que vimos que para obtener la velocidad instantánea en t igual a 10 segundos, es decir, que usted mire el velocímetro en 10 segundos, pues para predecir cuál es la velocidad que usted va a ver ahí en ese instante de tiempo, calculamos una velocidad promedio, una velocidad promedio, pero dejando pasar muy poco tiempo, para escoger el otro punto. Porque recuerden que para una velocidad instantánea necesita como un punto inicial y un punto final. Es que no pase mucho tiempo para escoger pues, como la información de ese segundo punto. Para escoger el segundo punto. Muy bien. Entonces, miren la conclusión tan bacana que vamos a poner por acá. Entonces, la velocidad, bueno, así como la velocidad instantánea en t igual a 10 segundos, va a ser igual a qué? Entonces, pongámoslo así, más bien así, para no poner como tantas cosas ahí. Velocidad en 10 segundos. ¿Eso cómo lo vamos a definir? Miren que lo que hicimos fue ir acortando ese intervalo de tiempo. Entonces, miren que antes por acá yo tomaba el otro punto de referencia en 20, luego tomé el punto de referencia en 18, luego tomé el otro punto de referencia en 16, luego tomé el otro punto de referencia en 14, luego tomé el otro punto de referencia en 12 y luego lo tomé por acá en, por ejemplo, 10.01 segundos. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo con el tiempo? Estamos haciendo que el tiempo del segundo punto tienda a qué? Al tiempo del primero. Ajá, y que en ese caso, ¿cuál es nuestro tiempo del primero? 10 segundos, ¿sí o qué? Que ese es como el que queremos. Muy bien, Sí, entonces sí, miren eso. Estamos haciendo que el segundo tiempo de referencia tienda, o con eso tienda, se aproxime tanto como nosotros queramos al primer tiempo, que en este caso es 10. Entonces, eso le suena algo. Acercarnos, aproximarnos tanto como queramos. sí. Límite. Un límite, epa, mano. Entonces, de ahí es donde sale esa bella conexión que de hecho Newton, para eso fue que se inventó los límites, para resolver ese problema de una velocidad instantánea. Porque claro, el loco que vio eso que nosotros estamos viendo acá, lo que acabamos de escribir, que para obtener una velocidad instantánea
Entonces calculamos una velocidad promedio, pero dejamos pasar muy poco tiempo. Pero entonces, ¿cómo llevamos eso de una forma matemática? Entonces se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si nos creamos ese concepto de límite? Y, ay, ¿qué es eso de límite? Que nos podamos acercar tanto a un valor como nosotros queramos. Ya, con eso resuelve ese problema. Entonces por acá, como lo estás diciendo, mano, eso viene siendo el límite cuando ese tiempo tiende, pues en este caso a 10, ¿cierto? Que es como el ejemplo con el que lo estamos haciendo, con 10 segundos. Entonces acá, ¿cómo sería esto? Estoy haciendo posición final, pues como la f de t, que es como ese tiempo final, menos la posición inicial, que ya sabemos que es f en 10 segundos, sobre ese segundo tiempo, que ya sabemos pues, que tiende a 10, entonces ahí lo vamos a poner simplemente como t y tiende a 10, menos el tiempo inicial que lo estamos tomando como 10 segundos. Muy bien. Entonces ya con eso que saca, nosotros hemos podido definir matemáticamente cómo vamos a calcular esa velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea es con este límite de esta velocidad promedio que está acá. Y noten algo interesante que ocurre por aquí. Eh, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, la t por 10, ¿a qué tiende lo de arriba y a qué tiende lo de abajo? Cero. Epa, lo ¿No de arriba sería, tiende a no sería 0, por cero? epa, tiende a 0 y abajo también tiende a 0. ¿Y eso cómo es que se conoce cuando es 0 sobre 0? Indeterminación. Ajá, pues el límite anterior es una indeterminación. Entonces tenemos una indeterminación. ¿Y qué puede salir de una indeterminación? Cualquier cosa. Epa, mano, excelente. Pues tenemos una indeterminación y por lo tanto es un límite interesante. Es un límite interesante. Muy bien. Y así es como nace la derivada, loquitos. La derivada, ese concepto tan importante que vamos a estudiar en este curso y que siguen viendo cosas de eso en los otros cálculos, nace de esto, de que alguien, pues los desarrolladores del cálculo fueron Newton y Leibniz. Pero se saben que Newton está pues, como más relacionado con esa parte física, ¿sí? En cambio, Leibniz es como más de la parte matemática. Pero pues como para explicarlo, es bacancito pues, relacionar así como, bueno, ¿qué tal si tenemos este problema, calcular una velocidad instantánea? Y a partir de esto, a partir de resolver como ese problema físico que está acá, resolvimos ya un problema matemático, desarrollamos un problema, ya les vamos a ver pues allí pues, con la conclusión al final de todo eso, desarrollamos un nuevo objeto matemático que nos va a permitir hacer cosas pues muy, muy bacancitas. Les voy a poner por allí la definición de la derivada. Entonces, esto fue para mostrarles que lo que más de la derivada nació de Newton, de preguntarse, bueno, ¿yo cómo resuelvo este problema de la velocidad instantánea? ¿Listo? Entonces, lo voy a poner por aquí. Esto va a ser como una pequeña definición. Entonces, voy a poner por acá. Vamos a poner esto que está por aquí. Entonces, sea x igual a un punto de acumulación del dominio de f, y, y a pertenece, vamos a poner así, sea x igual a, bueno, lo vamos a reunir más bien todo así. Fíjense lo que vamos a hacer. Sea x igual a perteneciente al dominio de f. Un punto de acumulación del dominio f. Es muy redundante, pero bueno, es así. O sea, x igual a pertenece al dominio, y pues también es un punto de acumulación del dominio de la función f. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Definimos la derivada de f en x igual a como, entonces bien, como nosotros vamos a definir la definición, bueno, cómo vamos a definir la derivada de una función. Va a ser de este estilo. Y la vamos a denotar así. Vamos a poner la f, le vamos a poner una comillita, y en el punto donde usted la quiere evaluar, esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser límite, cuando x tiende a a, acá arriba vamos a poner f de x menos f de a, y todo esto va a estar sobre x menos a. Entonces, así, de esta forma, es que se define la derivada de una función en un puntico. ¿Y por qué decimos que a debe pertenecer al dominio de la función? Porque mire que precisamente acá pues, estoy evaluando f en a. Y si ya no pertenece al dominio de la función, pues yo no puedo calcular eso. ¿Y por qué decimos que sea un punto de acumulación? Para que podamos calcular el límite. Recuerden que ese punto de acumulación es que yo pueda acercarme, pues, por ejemplo, por izquierda, por derecha. Y acá vamos a hacer algo interesante. Y es que a uno generalmente no le muestran la derivada con esta estructura que está acá, sino que se la muestran con la que ya les voy a escribir acá adelantico. Solo que lo que hacen ahí es un cambio de variable. Entonces acá como ojo, entonces voy a poner así como ojo. Si hacemos h igual a x menos a, el límite se transforma en lo siguiente. Vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces ahora me queda que la derivada de una función en un puntico a va a ser igual a qué? Al límite. Y si x tiende a qué tiende h? ¿A cero? Epa, h tiende a 0. Entonces ahora ese límite, o sea, esto mismo que está acá, lo vamos a poder escribir de esta manera. Y va a ser h tendiendo a 0. Acá iría f de x, pero ¿qué vendría siendo x según el cambio de variable? HH. Y te falta algo mano. Despeja acá la x y te quedaría a más h, ¿no? Por acá sería menos f de a. Y eso, x menos a lo estamos diciendo que es h. Entonces bien, que ese límite ahora se me transformó en este que está acá. Y este sí es el que le muestran a uno. ¿Por qué este sí es el que le muestran a uno? Porque es el más conveniente a la hora de hacer carpintería. Más por eso es que este es como el más famosito, como el que se lleva toda la fama. Sin embargo, eso tiene una razón de ser más profunda, y es esto que está por acá. Solo que, pues, en términos prácticos, nosotros usamos este que está acá. Como les digo, porque es el que uno usa porque facilita carpintería. Pues si uno puede hacer, por ejemplo, derivadas por definición, que nosotros no vamos a estar haciendo eso. Sin embargo, para este segundo parcial, saben que Fernandito es raro, Fernandito es impredecible, Fernandito es cosa seria. Entonces yo que te recomiendo que pues, no vamos a estar haciendo derivadas por definición, porque pues no, vamos a desarrollar reglas, métodos que nos permiten calcular derivadas de una forma eficiente. Porque imagínense usted está calculando siempre derivadas, calculando límites. O sea, eso no es muy eficiente que digamos, nada que ver. Sin embargo, ustedes están en ese parcial donde uno apenas está viendo esto de la derivada. Yo siendo ustedes, me aprendo esa definición de la derivada con el límite, por si Fernandito les pone algún punto extraño que involucre esta estructura con el límite. Entonces, si usted se me aprende esta estructura con el límite y Fernandito le relaciona un punto que se parezca a esta estructura, entonces ya usted sabe por dónde va el asunto. Uy, ya usted lo relaciona con la derivada y ya ahí empiezan a mirar pues, como qué información les da el ejercicio acerca de la derivada y solucionan el puntico. Y acá se lo va a poner como, miren que eso es como la derivada evaluada en cierto puntico particular, pero de forma general, nosotros vamos a tener que la derivada de una función es otra función. Entonces acá, para que usted me calcule la derivada de una función, así que dependiendo solamente de x, que no me dé un numerito, porque eso acá me da un número. Si usted la evalúa en 8, por ejemplo, pues el resultado va a ser un número. Pero si usted quiere tal cual la función que me queda, pues usted cambia la por una x. Entonces, la forma más general
de la fórmula para una derivada es esta que está acá. Es como el límite más general. Y si ustedes buscan por ahí la derivada, ese es como el límite que les va a aparecer. Pero si ustedes la evalúan en un puntico, ustedes quieren saber, bueno, la derivada en 8. ¿Cuánto es la derivada cuando x vale 10? Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar la x por ese numerito. Pero si ustedes quieren la función completa, viene siendo todo ese límite que está por acá. Bueno, entonces, ese es el que yo les recomiendo, que se aprendan, porque Fernandito es muy predecible, entonces mejor la seguridad que la policía. Es que si ustedes notan una estructura así como ese límite que está por acá, entonces que ustedes lo relacionen de una vez con la derivada y que ya miren el ejercicio de dónde pueden rascar esa información de la derivada. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Yo les había comentado que los padres del cálculo fueron Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Y de hecho, nosotros usamos la notación de Leibniz. Es como muy usada pues en matemática, la notación de Leibniz. De hecho, lo de integral, esa notación como de una S alargada que debe a Leibniz. Es como los dos fueron los padres del cálculo, como que cogieron lo mejor de los dos y ya con eso pues, como que creó un estándar para el cálculo. Entonces acá, para que usted lo tenga presente, y es que una derivada también se puede escribir con la notación de Leibniz. Digamos que una posibilidad es poniéndole como una comillita arriba a la función. Cuando sea la función una comillita, eso quiere decir pues, que esa es la primera derivada. O si tiene dos comillitas, pues eso sería la segunda derivada. O si tiene tres, pues es la tercera derivada. O si está así, pues sería la cuarta derivada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, concentrémonos en la primera. Entonces, una derivada también se puede escribir con la notación de Leibniz. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ustedes tengan esa flexibilidad de que si me escriben f' de x, ustedes sepan que eso es igual a que me escriban de f de x. Esta de acá es la notación de Leibniz, así como en términos de una fracción. Y de hecho va a ser muy importante cuando ustedes estén en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, notación de Leibniz es de f de x. ¿Y cómo se lee? Les voy a poner acá. La derivada de f, dice que la d quiere decir derivada. Entonces, la derivada de f, y eso que está acá abajo me indica respecto a quién. Entonces acá respecto a la variable x. La derivada de f respecto a x. Esa es la forma de leer eso. Respecto a x. Bien. Luego vemos cómo me quedan esas notaciones para derivar de un orden mayor, pero por ahora es que si ustedes ven esta con f', pues que ustedes sepan que es lo mismo, así se la escriben, por ejemplo, así, de f de x, simplemente la derivada de la función f, eso es todo. Y por acá hay algo interesante que uno tiene con una derivada, y es que uno puede hacer una aproximación de una función. Entonces voy a poner aproximación lineal de una función. Entonces pillen, les voy a poner por acá una función y les voy a poner la recta tangente para mostrarles de qué va eso. Entonces yo por acá vamos a traer, a ver, el GeoGebra, vamos a poner por acá, por ejemplo, la funcioncita raíz de x, se ve muy bien, raíz de x, y por acá vamos a poner un poco, no sé, por acá, y le ponemos la recta tangente, ya está aquí en este puntico. Y la toma captura de esto, y esto me lo llevo para allí. Miren esto, yo ahí tengo la recta tangente, que sería la negra. ¿Sí? Pues, la negra es recta tangente. ¿Por qué es tangente? Porque la está tocando solamente en este punto. No es como que hay en este punto y en este punto, y yo la trazo así, que pase por esos dos puntos, nada que ver. Lo único que está haciendo esa rectica es acercarse así como gentilmente a ese puntico A que yo estoy poniendo acá. Después eso es la recta tangente. Y la verde es la función y igual a raíz de x. Entonces, si ustedes miran ahí, nosotros podemos ver que cerca del punto de tangencia, la recta tangente y la función son muy distintas o son básicamente lo mismo, cerquita del puntico A. Mm, son distintas, pero muy. Ojo, mano, entonces hace la pregunta, cerquita de ahí, de ese puntico A, entonces si por ejemplo yo te pregunto, ¿cuál es la En A verde? o no. Sí, el puntico A, de esta cámara, acá. Sí, en A se cruzan, pues. Listo, pero si yo te digo, mano, identifícame cuál es la función verde y cuál es la recta negra. Usted me podría decir, ve, es Ah, que una está más arriba de la otra, así, me puedes decir eso. no, bailas. Ajá, están muy pegadas. Y si están muy pegadas, eso quiere decir que son, ¿qué? Muy similares o muy distintas. Muy similares. Muy similares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a anotar por acá. Y vamos a poner lo siguiente. Es cerca del punto de tangencia, cerca del punto de tangencia, la recta tangente y la función, y la función son muy similares. Uy, demonios, son muy similares. Entonces, algo importante con eso es que entonces, miren acá, entonces vamos a poder aproximar la función con la recta tangente. Ah, ¿y eso para qué nos va a servir? Porque es que, por ejemplo, hay funciones que pueden ser muy complicadas, por ejemplo, que tengan muchos logaritmos, muchos senos, muchos cosenos. Y ustedes saben que, o sea, si usted tiene una función súper complicada, que sea, por ejemplo, no sé, tangente inversa, por acá más un logaritmo, menos un seno, más x a la 4. ¿Usted qué prefiere? ¿Evaluar en esto que está por acá? ¿O evaluar más bien la recta tangente que sería con esta otra estructura? Esta es como más amigable. La ecuación de la recta, ¿sí o qué? Eso es lo que Sí, nosotros obvio. vamos a poder realizar con la recta tangente. Pues es una de las aplicaciones pues acá como iniciales, que vamos a poder aproximar el valor de una función con su recta tangente. Y mucho cuidado con eso de acá pelados, cerca del punto de tangencia. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque miren que si nosotros nos alejamos de ese punto de tangencia, que sería por acá, y por ejemplo usted me dice, bueno, por acá en 7, ¿qué pasa? Y yo sé si me puede decir cuál es la negra y cuál es la verde. Claro, la negra está por arriba, la verde la tengo abajo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente que esa aproximación va a ser buena mientras más cerca estemos del punto de tangencia. Por ejemplo, acá qué pasa si yo me muevo hasta 1 y hasta 1, pues esas cosas se pueden ver ahí que son muy diferentes. Entonces, entre más cerquita estemos del punto de tangencia, mejor será la aproximación que podemos hacer con la recta tangente. Y de hecho, creo que la aproximación sí, les va a traer unos ejercicios así que tienen que ver con hacer aproximaciones. Llevamos 58 minuticos, muy bien. Entonces, les vamos a traer por acá algo interesante. Eso nada más es algo interesante, eso no se los va a hablar Fernandito, eso no se lo tienen que aprender. Nada más es por si pues, usted quiere ver algo interesante. Em,
vamos a poner esto de acá, tallarnos esto así, la ponemos acá, esta me va a servir, y también me va a servir, por ejemplo, una exponencial. Bueno, y mostrar por acá una función exponencial. Ya les muestro qué es lo interesante. ¿Qué más que usted decir? Usted, man, lo que le parece interesante. Pero pues al que le guste cositas así como matemáticas. Y por acá pongo este puntico, pongo la tangente. De hecho, se relaciona con algo que no hay para integrar. Lo pongo por acá así y lo traigo por aquí. Ya está. Esta rojita es la función y igual a Euler a la x. Esta pues viene siendo la recta tangente. Uy, esta viene siendo la recta tangente. Y viene algo por acá. Esta recta tangente está por arriba o por abajo de la función. Por abajo. Mm, ¿y por qué me dices que por abajo, mano? Pues acá en la verde. Ah, no, no, está mirando la otra. Ah, listo, listo. Entonces, como si uno la pusiera desde arriba, ¿sí? O que como si uno tuviera la mesa y uno pusiera como un tendidito encima. Pueden verlo como esa forma. Entonces, acá lo que pasa es que esa recta que de hecho uno llama L de X, la recta tangente L de X, ese L de X es como de linealización, porque uno lo que hace es aproximar la función con una línea recta. Entonces, como L de X de linealización. Entonces, en este caso, L de X aproxima a la función, pero ustedes que dicen, con valores mayores al real o menores al real. En este caso van a ser mayores porque esa línea recta está por encima de la gráfica de la función verdecita. Entonces, por ejemplo, como para exagerar un poquito para que me pillen la idea. Por ejemplo, si yo digo en este punto, miren que la función vale como 1.2, por decir cualquier cosa. En cambio, la recta me está diciendo que realmente es como 1.3. Y siempre va a ocurrir eso. Como la recta está por encima de la función, yo voy a obtener una aproximación, pero una aproximación mayor al valor real. Mírenlo, por ejemplo, acá, a ver, es este punto. Voy a quitar esta por ahora. Y quito esto. Listo. Miren acá, si yo hago zoom, mira que siempre la negra, o sea, la recta tangente, está por encima de la verde. Eso quiere decir que si yo aproximo esa función con la recta tangente, entonces voy a obtener un valorcito, pero un poquitico mayor al que es realmente. Y esto siempre se va a cumplir cuando nosotros tengamos que la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Que eso pues ya lo analizaremos cuando estemos en el tercer parcial. Ojalá junticos otra vez por acá. Cóncava hacia abajo. Es como así que cóncava hacia abajo. Sí, pues como que es así. Porque usted no podría recoger agua con esa coquita así hacia abajo. Si usted tuviera acá un charquito, usted no y sin voltearlo, obviamente. Porque, yo lo volteo y si recojo agua, sin voltearlo. Si usted tiene un charquito acá de agua, usted no podría recoger agüita con una función que sea cóncava hacia abajo. Es como es, que sea cóncava hacia abajo es como que esté mirando así para abajito. Como que abra hacia abajo, entre comillas. En cambio, ¿qué pasa con la exponencial? Ahí la recta tangente está como por debajo. Y acá la función es cóncava hacia arriba. Porque mire que, por ejemplo, si acá hubiera un charquito de agua, mire que nosotros con esta función pues sí podríamos recoger un poquitico de esa agua. Esa es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y en este caso, cuando la función sea cóncava hacia arriba, lo que va a hacer la recta tangente es, ya sabemos que aproxima la función, eso ya lo sabemos. Pero en este caso va a ser con valores menores. ¿Sí? Con valores menores. Porque si nosotros notamos esto acá, por ejemplo, yo la aproximo por este ladito, mire que la función, por ejemplo, vale 2, pero la recta tangente me dice que realmente vale como 1 punto algo. La aproximación va a ser cercana al real, pero un poquitico menor a ese valor real. Mírenlo por acá, esta función dice que vale como 0.6, pero la recta tangente te dice que vale como 0.3. Entonces, estamos obteniendo un valor cercano al real, pero un poquitico menor, perdón, un poquitico menor. No, ya saben que eso es, si lo quieren pues como revisar, si les parece como medio interesante, pero pues, no se lo van a evaluar, no tienen que tener ahí presente. Eso sí es muy importante, ya con eso vamos a cerrar la sesión de hoy, pelado, ya con eso acabamos, y a revisar en qué casos no existe la derivada. Y vamos a tener 3 casos para el cual no existe la derivada de una función. Entonces, lo primero es que f no es continua en x igual a. Pues, por ejemplo, ¿cómo se ve eso de que no sea continua en un puntico? Puede ser con un salto, por ejemplo, que nosotros tengamos algo de este estilo. Miren, por ejemplo, que ahí en x igual a, la función pegue un salto, entonces ya sabemos que cuando la función da salticos así, pues eso de una vez no es continuo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, cuando usted da una función que no es continua, que pega saltos, por ejemplo, de una vez la derivada no existe en ese punto. Porque miren, por ejemplo, que acá están intentando trazar la recta tangente. Pero si ven que es como una cosa muy extraña. Miren cómo se ve de bonita una recta tangente. Como que se hace casi de forma como bonita, de forma cero brusca a la función. Es como que la toca muy amablemente. En cambio, mira acá cuando no es continua, si yo intento como trazar una tangente, mira que queda como este pedazo así, y luego este otro pedazo por acá como todo solo. Es como que está muy extraño. Entonces, ya saben, si la función no es continua en un punto, entonces no puede ser diferencial en ese punto. Que esto tiene que ver con el último ejercicio del entrenamiento que estamos revisando ayer. Ah, que es que me pedían que la función fuera derivable. O sea, que fuera diferenciable o derivable es lo mismo en tal punto. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, ahí es que no tuviera esos saltos, que fuera continua. Entonces, tiene que ver pues, como con esa primera condición que está acá. Entonces, les voy a mostrar acá como una pequeña justificación de por qué en ese caso la derivada no existe. Eso es como una justificación. Pero lo importante es que ustedes sepan que si no es continua, entonces no puede ser derivable o no puede ser diferenciable o que la derivada no existe en ese punto. Todo eso es equivalente. Lo pueden decir pues, de cualquiera de esas 3 formas. Entonces, miren acá. Si f no es continua en x igual a, entonces, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a de f de x? ¿Es igual o es diferente a f de a? Si no es continua, entonces el límite, pues, ¿esto es igualdad o que no es igual? Y no es continua. No es igual, No no. es igual. Ajá, entonces eso es diferente de esto que está acá. Porque ya hemos dicho que para que sea continua, entonces el límite es igual a f de a. Pero como no es continua, entonces esto no va a ser igual. Y miren que eso lo podemos escribir así. Como el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a. Entonces me dice que eso es diferente de cero. ¿Qué estamos haciendo? Pasar este f de a como al otro lado a restar. El otro lado de esa ecuación que está ahí. Bien. Pero nosotros sabemos que la derivada de una función en un punto es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a y todo eso sobre x menos a. ¿A qué tiende lo de abajo?
y ustedes cambian la x por a, A la cero. variedad es 0, ajá. Y aquí tendría lo de arriba. Lo único que sabemos es que sería límite de f de x menos f de a. Míralo acá, límite de f de x menos f de a. Eso sería algo diferente de 0. Pues es un número, pero es diferente de 0. Y qué era lo que pasaba cuando teníamos cualquier cosa diferente de 0 y abajo nos acercamos a la división entre 0. ¿Por dónde es que se iba eso? O infinito. Epa, para más o menos infinito, ahí habría que analizar el signo, pero pues más o menos infinito. Miren que la derivada, pues como tal, es un límite. O sea, la derivada en el fondo, usted le quita la máscara a la derivada, ella, usted lo que veía es un límite. Lo que esconde la derivada es un límite. ¿Y qué pasa si un límite más o menos infinito? No No existe, ¿cierto? existe. Epa. Entonces, eso quiere decir que el límite no existe, y pues como el límite es la derivada, eso quiere decir que la derivada no existe. Pues por lo tanto, la derivada no existe en x igual a. Listo, bien. Eso es como una pequeña justificación de eso que les mostré ahí. Em, pues madre, creo que. Bueno, el otro casito que les voy a mostrar por acá es, por ejemplo, y f tiene una recta tangente vertical. Y f tiene una recta tangente vertical. Recta tangente vertical. Miren acá, que, por ejemplo, cómo se vería eso gráficamente. O sea, por acá tenemos la función del eje x, pendiente del eje y, y supongamos que por acá viene la función haciendo algo así. Miren que, por ejemplo, en este punto, si yo quisiera trazar esa recta tangente, lo tendría que hacer así de forma vertical. Uy, y esa sería la recta tangente en ese puntico. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una recta vertical, nosotros decimos que la pendiente, ¿qué? ¿Cuánto valdría? Cero. Así cuando es vertical, mano, totalmente vertical. Mira que a medida que la pendiente incrementa en una recta, entonces se vuelve como más empinada. Entonces ya cuando es totalmente vertical, ¿a qué valor tendería? 90, no. Ya les va a decir acá. La pendiente tiende a infinito. Al infinito, sí. Eso. Eso. Porque lo que nosotros sabemos es que entre más pendiente tenga la recta, pues más inclinada va a ser. Por ejemplo, si nosotros por acá ponemos y igual a x y luego queremos graficar y igual a 3x, pues como tiene mayor pendiente, lo que nosotros sabemos es que la debemos dibujar más empinada. Entonces, a medida que va aumentando la pendiente, la tengo que ir haciendo más empinada. Y si ya la tengo totalmente vertical, es porque esa pendiente va a tender a infinito. Eso es como pues, una definición ahí que uno tiene en cuenta con eso. Y si la recta es vertical, entonces uno dice que la pendiente tiende a infinito. Y como nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces tendríamos que la derivada da infinito. Y como la derivada es un límite, pues tendríamos que el límite da infinito. Y si el límite da infinito, es porque no existe. Entonces como que uno lo relaciona de esa forma. La pendiente tiende a infinito. Y la derivada es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Y a su vez es un límite. Es como medio que esa recta tangente tiene pendiente infinito. Entonces me da que el límite es infinito. Pues no existe. Y ya para finalizar por acá, pelados, la última posibilidad para que una derivada no exista es que la función tenga picos o esquinas. O esquinas. Les vamos a ver gráficamente cómo es eso, de picos y esquinas, porque puede ser un poco extraño. Y acá es, o sea, en lo que se fundamenta eso es que límites laterales son diferentes. Los límites laterales son diferentes. Bien, le vamos a ver por acá cuál es el ejemplito por excelencia de una función con picos. Y es la función que uno siempre le muestran cuando le muestran, pues como en este caso, de no existencia de la derivada. Entonces, una función que tenga así como picos o esquinas es, por ejemplo, valor absoluto de x. Porque valor absoluto de x es como algo de este estilo. Igual a valor absoluto de x. ¿Dónde tendría el pico esta función? ¿En x igual a qué? A cero. Ajá. Ahí vemos que, como que es puntiaguda. También lo pueden ver así. Como donde haya una punta, una esquina, pues un piquito, una esquina, sea puntiaguda. Entonces acá, valor absoluto, de igual a valor absoluto de x, no es diferenciable. No es diferenciable. En x igual a 0, porque, ah, porque tiene un pico allí. Listo. Entonces, en el caso tampoco es diferenciable. ¿Y por qué solo límites laterales? Así se me olvidó ponerles acá esa parte de los límites laterales. Yo, de hecho, pues tengo una cosita acá en GeoGebra donde relaciona eso los límites laterales. Sin embargo, yo les abro esto, pero no sé acá cómo cambio de cuenta. Porque lo tenía en la otra vez. Y lo voy a cerrar sesión, luego le voy a abrir sesión y lo tenía con el correo de la U. Acá. Sí. Entonces, vamos a buscar ese derivado laterales. Entonces, descartar. Ese sí es el que les voy a mostrar. Entonces, miren que acá nosotros vamos a tener una función que está pues, como compuesta por esos dos tramitos, un tramito verde y un tramito rojo. Y miren que ahí, pues acá en x igual a 1, la función como que tiene un piquito, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que sucede. Por ejemplo, si yo calculo la recta tangente acá del tramito verde, que yo voy calculando la recta tangente, voy calculando la recta tangente, calculo la recta tangente y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, esa recta pues tiene cierta pendiente. Hay como esta pendiente, positiva o negativa, de ese segmento de recta negro. Negativo. ¿Y por qué, mano? Porque mira que cuando la recta tiene pendiente positiva, como que va para arriba. Y eso es lo que se ve acá con la negra, ¿no? Como que va así para arriba. Pero realmente tiene pendiente positiva, mano. Y ahora, ¿qué pasaría como con esta recta tangente azul? Con este pedacito de acá. ¿Qué pendiente tendría? Mira que ya para abajo, ¿sí? Como que esa recta azul como que va para abajo. Entonces, por este lado de la derecha, yo estoy obteniendo una pendiente positiva. Y por este lado de la izquierda, perdón, por el lado de la derecha, que es este lado acá, perdón, por el lado de la derecha, yo tengo una recta tangente que es la azul. Tengo esa recta tangente en este punto B con pendiente negativa, porque la recta se va así como para abajo. Y por el lado de la izquierda, tengo una recta tangente con pendiente positiva. Entonces estoy obteniendo que por un lado la derivada me da positiva y por el lado de la derecha la derivada me da negativa. Eso quiere decir que como la derivada es un límite, me están dando límites laterales con diferentes valores. Entonces por eso es que uno dice que cuando la función tiene picos, no es diferenciable, porque las derivadas laterales me van a dar valores diferentes. Y como la derivada es un límite en el fondo, pues estaré obteniendo que los límites laterales son distintos. Y ya vimos en las sesiones pasadas
que si los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Esa es como la justificación ahí de eso de los picos. Bueno, pelados, espero que les haya gustado o que al menos les haya llamado la atención alguna partecita de esto de la derivada. Y ya lo que haremos en las próximas sesiones, pues será ir hablando un poco más de la derivada, definiendo unas reglitas que van a ser muy importantes para derivar pues, funciones. Y ya con eso estaremos terminando lo de este segundo parcial. No sé si quieran volver a revisar alguna cosa de las que hablábamos, algún dato de los que dimos, alguna idea que intentamos transmitir, de pronto que no les haya quedado totalmente clara. Saben que sin pena me pueden decir cualquier cosa y lo vamos a revisar. No, Lucho, muchísimas gracias. Listo, mano, de una, todo bien. No, pelados, que estén muy bien, se me cuidan. Que descansen, feliz noche.